Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras, bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son tomadas del libro de Números, capítulo 11, versículos 25 al 29, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 48. Bienvenidos, les incluyo un enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También les incluyo un enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Vamos a hablar de los verdaderos profetas de Dios. Para reconocer los profetas de Dios, tenemos que saber algo de Dios, ¿no? Y para conocer un poquito mejor a Dios, estamos llamados a cultivar esa relación con Dios. Una relación que no sea superficial, pero una relación que sea mucho más íntima con Dios. Porque esto nos va a facilitar reconocer a Dios y reconocer a aquellos que hablan en nombre de Dios también. Y poco a poco vamos a facilitar ese instinto de saber en dónde es que Dios está. Y vamos a reconocer a ese Dios verdadero de cualquier forma que sea. Y lo que nos va a ayudar a esto es conocer ciertas verdades fundamentales de quién Dios es. Y nos vamos a sorprender de las fuentes que nos revelan y que nos están hablando de Dios todos los días. Aunque esas fuentes no quieran ni siquiera darle crédito a Dios por la gracia derramada. Sabemos que Dios es amor, verdad y vida. Dios es paz, justicia y misericordia. Entonces, donde quiera que vemos estos atributos, allí Dios se manifiesta. Allí podemos ver a Dios. Lo podemos decir con certeza. Porque Dios es consistente a sus verdades y Él no se contradice. Es un grave error limitar a Dios, y muchos tratan, porque Dios no tiene límites. No está limitado ni a un lugar, ni a un grupo, ni a un país. Y Dios no necesita nuestro permiso para derramar su gracia a quien quiera y donde quiera. Ahora, no subestimemos el valor de la iglesia. La iglesia es importante y Cristo fundó la iglesia. No fue para hacernos creer que solo allí Dios se iba a manifestar o que solo allí podíamos encontrar a Dios, sino porque sería un lugar clave de referencia, quizás el más importante, para que el resto del mundo también realice que Dios está presente en sus vidas. Y creemos firmemente que vale la pena y que nos ayuda en nuestro camino a la salvación estar en una comunidad de fe como la iglesia. Y que pertenecer a la iglesia nos facilita el progreso a precisamente adquirir ese sabor de quién Dios es, a saber identificar en dónde Dios está, pero también dónde Dios no está, en el resto del mundo, en las vidas de todos aquellos que nos rodean y hasta en el resto de nuestra propia vida. Porque estamos en la iglesia para crecer en nuestro conocimiento y en nuestra relación íntima con nuestro Creador. Y si adquirimos esa facilidad de conocerle, eso se expande para reconocerle no solamente en la iglesia, sino en toda la creación y en toda criatura. Y poder como consecuencia, poder conectar los puntos para todos los demás y ayudar a los demás a que también puedan reconocerle en sus vidas y en el mundo que los rodea. Por eso es que es tan importante no cerrarnos al mundo y no crear esa imagen de nosotros en contra del mundo, porque nos estamos cerrando a mucha gracia en el proceso. Tenemos que reconocer que tenemos una deficiencia, y es que nuestro conocimiento de Dios es limitado, no es perfecto. Aunque muchos crean con voz alta, soberbia y autoritaria, que sí se lo saben todas, ¿no? También tenemos que reconocer que
conocimiento de otras personas sobre Dios no es perfecto tampoco. Eso no quiere decir que Dios no se asome en sus vidas y quiera revelar sus verdades a ellos también. Hay personas que nos ayudan a conectar con Dios, que han mantenido esa relación íntima con Dios y que están tratando de conectar a los demás con Él, con quien Dios es. Y a esas personas le podemos llamar profetas. Los profetas resuenan en nosotros las verdades de Dios y de vivir en la presencia de Dios. Ahora, no necesariamente todos los profetas le podemos llamar católicos y algunos ni siquiera podemos llamarle cristianos. Por ejemplo, podemos ver cómo Dios se puede revelar a través de un hindú como Gandhi. Cuando Gandhi dice, mi vida es el mensaje, puede compararse un poco al mensaje de San Francisco de Asís cuando dijo, predica y si es necesario usa palabras. O podemos hablar de el rabino Abraham Joshua Heschel y su amplio trabajo frecuentemente citado en obras cristianas. Una de mis citas favoritas de él dice, cuando yo era joven admiraba a la gente inteligente. Ahora que soy viejo, admiro a la gente amable, que puede relacionarse al mensaje central de el amor, ¿no? De la prioridad del amor. O podemos hablar, y este es muchos años atrás, del filósofo chino Confucio, quien dijo, quien aprende pero no piensa, está perdido. Quien piensa pero no aprende, está en grave peligro. Que nos habla del valor de la sabiduría. Todo esto resuena. Al igual que le hicieron a Moisés y a Jesús, muchos pueden cuestionar las fuentes de donde Dios está. Y muchos quieren crear un escándalo si alguien hace referencia a la sabiduría o las virtudes de una persona de otra religión o filosofía. Al decir que estamos de acuerdo, por ejemplo, con un dicho de Gandhi, no quiere decir que estamos de acuerdo con toda su vida y con todo lo que dijo. No quiere decir que estamos en peligro de convertirnos al hinduismo, sino que reconocemos a Dios actuando también allí, que resuena con las verdades que conocemos de quién Dios es. Y cuando venga, como le pasó a Moisés, un joven Josué, y le diga, Señor mío, prohíbeselo, podamos también responderles como Moisés dijo, ¿crees que me voy a poner celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre ellos el Espíritu del Señor. Ojalá que podamos darnos cuenta con frecuencia de las múltiples maneras en las que Dios se revela en este mundo. Donde quiera que veamos gente que ama, allí Dios está. Donde quiera que veamos gente que practica la paz, la misericordia y la justicia, Dios está allí. Y por eso tenemos que adquirir esa facilidad de discernimiento dentro del mismo cristianismo. Diversos grupos cristianos adoptan diferentes estilos, disciplinas y conceptos de quién Dios es. Y tienen diferentes prioridades, muchas veces diferentes a las nuestras. Mas en todos ellos Dios quiere revelarse. Aún no estando de acuerdo con mucha de la doctrina, moralidad o teología, tenemos que aún así reconocer que no tenemos un contrato exclusivo con la gracia divina y nos hacemos eco con las palabras de Jesús en el Evangelio cuando dijo, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y esto nos trae al otro lado de la moneda, que es poder discernir a aquellos que están en nuestra contra.
reclamar, creer o representar a Jesús, pero distorsionando su imagen, tiene consecuencias graves. Jesús nos da una manera sencilla de cómo examinar a la gente y de discernir y descubrir la verdad. Tenemos que observar cómo tratan a los humildes y a la gente sencilla. Jesús nos dice, al que sea ocasión de pecado para esa gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Estamos llamados entonces a reconocer no solamente dónde Dios está en el mundo, sino también estamos llamados a reconocer dónde Dios no está, o a los falsos profetas, que son ocasión de pecado para la gente sencilla, sembrando odio, mentira, muerte, violencia, prejuicio, injusticia, racismo, venganza, todo en nombre de Cristo. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros mantengamos nuestra visión fija en los atributos de quién Dios es, en el amor, en la verdad, en la vida y en la paz, en la justicia, en la misericordia. Esto nos abrirá a nosotros las puertas a reconocer no solamente los profetas que tenemos inmediatos en nuestra comunidad, sino a través de todo el mundo, cristianos o no. Allí Dios se está manifestando, allí podemos ver a Dios y darle gloria. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.